¿Sabías que toda la historia de la Biblia puede resumirse en un gran árbol familiar que comienza con Adán y Eva y culmina en Jesús? ¿Te has preguntado cómo se conectan personajes tan distintos como Noé, Abraham, Ruth, David y María? Hoy vas a recorrer conmigo ese linaje sorprendente. Prepárate, porque cada nombre guarda secretos, curiosidades y lecciones que todavía hoy nos hablan. En la cima de este árbol están Adán y Eva, creados por Dios como los primeros seres humanos. Sus hijos más conocidos fueron Caín y Abel, pero la historia de ellos acaba en tragedia. Caín, dominado por los celos, asesina a su hermano. Sin embargo, el relato no termina allí. Dios les concede otro hijo, Set, y a través de él la genealogía continúa. De Set nace Enós, y a partir de esa línea se extiende la humanidad. Pasan generaciones hasta llegar a un hombre clave, Noé. El mundo en sus días estaba lleno de violencia y Dios decide enviar un diluvio. Noé construye un arca y salva a su familia y a los animales. Tras las aguas, solo quedan 8 personas para repoblar la tierra: Noé, su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet y sus nueras. De ellos descienden pueblos enteros. Egipto, Asiria, Grecia y muchas naciones aparecen ya reflejadas en los nombres de los nietos de Noé. La Biblia se enfoca en Sem, hijo de Noé. De su linaje surge Arfaxad, después Sala y más tarde Eber, origen del término hebreo. Varias generaciones después aparece Taré, padre de Abraham. Aquí comienza una nueva etapa. Dios llama a Abraham para dejar su tierra y dirigirse a un lugar que aún no conocía. Allí recibiría una promesa: haré de ti una gran nación. Abraham se casa con Sara, su media hermana. Pero Sara tiene dificultades para concebir. Entonces le entrega a su sierva Agar, quien le da un hijo, Ismael. Años más tarde, contra toda lógica, Sara concibe en su vejez y nace Isaac, el hijo de la promesa. La historia enseña que muchas veces los planes humanos se mezclan con la fe, y aún así Dios cumple lo que promete. Isaac se casa con Rebeca, y de ellos nacen 2 mellizos, Jacob y Esaú. Jacob recibe más adelante el nombre de Israel, y de él surgirán las 12 tribus. Pero antes de entrar en su historia, vale la pena recordar que de otros descendientes también nacerán pueblos importantes. De Lot, sobrino de Abraham, surgirán los moabitas y amonitas. De Esaú, los edomitas. De Ismael, los pueblos árabes. Es interesante notar que las 3 grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, se reconocen como abrahámicas porque remiten a este mismo patriarca. Jacob se casa con Lea y Raquel, hijas de su tío Labán, y también tiene hijos con sus siervas, Bila y Silpa. En total, 12 hijos que se convertirán en los fundadores de las tribus de Israel. Entre ellos sobresalen Judá, de cuya línea nacerá el rey David, y Leví, de donde surgirán los sacerdotes. José, el hijo predilecto de Raquel, es vendido como esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto. Allí, tras un tiempo de pruebas, se convierte en gobernador. Durante una hambruna, Jacob y toda su familia se trasladan a Egipto, donde José los recibe y les da tierra. Pero con los años, sus descendientes se multiplican y terminan esclavizados. Es entonces cuando aparece Moisés, de la tribu de Leví. Dios lo llama para liberar a su pueblo. Con la ayuda de su hermano Aarón, guía al pueblo fuera de Egipto en el famoso Éxodo, que incluye señales poderosas como la apertura del Mar Rojo. Durante el viaje por el desierto, reciben los 10 mandamientos en el monte Sinaí, base espiritual y moral que aún hoy influye en la humanidad. Tras 40 años de peregrinación, Josué, sucesor de Moisés, conduce al pueblo a la tierra prometida. En esa nueva tierra, los israelitas pasan por un periodo de jueces, líderes que surgían en tiempos de crisis.
Algunos fueron famosos, como Gedeón, Débora y Sansón. Este tiempo enseña cómo la fe y la obediencia traían victoria, mientras que la desobediencia conducía a la opresión. Más tarde, el pueblo pide un rey. El profeta Samuel unge a Saúl, de la tribu de Benjamín, pero su reinado fracasa. Dios entonces escoge a David, un joven pastor de Belén, quien vence a Goliat y se convierte en el rey más recordado de Israel. David establece Jerusalén como capital y escribe muchos de los salmos que aún hoy inspiran. Pero su vida también tiene sombras, como su pecado con Betsabé. Aún así, Dios promete que de su descendencia surgiría un reino eterno. El hijo de David con Betsabé es Salomón, conocido por su sabiduría. Bajo su reinado, Israel alcanza su máximo esplendor y se construye el primer templo en Jerusalén. Sin embargo, al morir Salomón, el reino se divide en dos: Israel al norte y Judá al sur. En el norte, las dinastías cambian con violencia, mientras que en el sur se mantiene la línea davídica. Algunos reyes fueron fieles, como Ezequías y Josías, otros corruptos y débiles. Profetas como Isaías, Jeremías y Elías surgen para advertir, corregir y recordar la fidelidad de Dios. El reino del norte, Israel, es conquistado por Asiria en el 722 a.C. Más tarde, Judá cae en manos de Babilonia. Jerusalén y el templo son destruidos en el 586 a.C. y muchos son llevados al exilio. Allí se destacan figuras como Daniel, que mantiene su fe en medio de la corte babilónica. Con el tiempo, el imperio persa, bajo Ciro, permite el regreso de los exiliados y la reconstrucción del templo. Líderes como Esdras y Nehemías trabajan en la restauración espiritual y física de Jerusalén. Sin embargo, el pueblo ya no tiene independencia plena. Pasan los años y llegan los griegos con Alejandro Magno, y después los romanos. En ese contexto, bajo el dominio de Roma, nace Jesús. Los evangelios presentan su genealogía de dos formas. Mateo lo vincula directamente con Abraham y David a través de Salomón, mientras que Lucas lo conecta también con David, pero a través de Natán. Ambas genealogías coinciden en un punto: muestran que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas siglos atrás. Lo interesante es que en las listas aparecen mujeres poco comunes para la época: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Todas ellas, extranjeras o con historias complicadas, nos recuerdan que el plan de Dios incluye a los que muchos considerarían indignos. María, Madre de Jesús, corona esta línea, mostrando que Dios eligió lo humilde para traer al Salvador. El árbol genealógico bíblico no es una simple lista de nombres, es una historia de fe, de errores, de redención y de esperanza. Muestra cómo Dios obra a través de generaciones, incluso cuando las personas fallan. Es un espejo para nosotros. Nuestra vida también es parte de una historia más grande. Aquí quiero invitarte a participar. ¿Con qué personaje de esta genealogía te identificas más? ¿Con la paciencia de Job, la fe de Abraham, la valentía de Ruth o la sabiduría de Salomón? Escribe tu respuesta en los comentarios. Me encantará leerte. Este recorrido desde Adán hasta Jesús nos enseña que cada vida cuenta, que cada decisión puede impactar generaciones y sobre todo que Dios cumple lo que promete. Si este viaje te ha parecido interesante, apóyanos, dale me gusta, comparte este video con alguien que ame aprender sobre la Biblia y suscríbete al canal para más contenidos. Y no te detengas aquí. Te invito a ver nuestro próximo video sobre los secretos del Arca de Noé, una historia que conecta directamente con este árbol y revela aún más maravillas escondidas en las páginas de la Biblia. Haz clic y acompáñanos en ese nuevo descubrimiento.